eso qué es eso, pero no sé si era eso, Nilsson. Sí, 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 era por eso. Gracias, profe. Gracias, gracias. Sí. Gracias siempre por estar pendiente también. Hay veces que, especialmente en pregrado, que uno es un poco más despistado, me pasa que ya cuando está terminando me dicen, no grabó el ICA, pues ni modo. Pero bueno, eh, les decía, las propiedades que logran eso, ¿verdad? De que se preserven las ecuaciones lineales, son dos, que para cualquier par de vectores, llamémosle B1 y B2 para recordar que están en B, se tienen que preservar las sumas de vectores, que quiere decir que cuando la función se aplica a una suma, entonces eso va a ser lo mismo que aplicar la función a la primera componente de la suma y a eso sumarle, aplicar la función en la segunda componente de la suma. A esta propiedad se le puede llamar, o se le llama comúnmente, preservar la suma, ¿verdad? Uno dice que esta es una función que preserva la suma, ¿no? Que es una de las, si recuerdan, la estructura de espacio vectorial tiene dos como operaciones importantes, ¿verdad? La suma de vectores y la multiplicación por escalares. Entonces esa es la otra operación que se busca que tengan este tipo de funciones, que cuando multiplique un escalar por un vector, eso se preserve también, que lo que quiere decir es que eso sea lo mismo que multiplicar el escalar por la función aplicada al vector. A esto se le llama preservar la suma, a esto se le llama preservar el producto por escalares, ¿no? Recuerden que tenemos producto interno, puede ser que tengamos producto interno, pero ya, por ejemplo, una función que preserve el producto interno, ya eso es como que es de otro tipo, ¿verdad? Eso no se requiere y por eso les digo que acá, para la definición de una transformación lineal, solo se ocupa que los conjuntos sobre los cuales esté definida la función sean espacios vectoriales. Algunas cosas importantes es que, por ejemplo, recuerden que hay espacios vectoriales que tienen como escalares a los reales, hay otros que tienen a los complejos, de hecho hay otros más generales que tienen otro tipo de campos, eh, o cuerpos de escalares, pero es requisito que los dos espacios vectoriales estén definidos sobre el mismo cuerpo de escalares. Pónganse a pensar, si estos pueden ser cualquier espacio vectorial, digamos que este es un espacio complejo, ¿verdad? Y o sea que aquí admite como escalares a los complejos, y este sea un Rn, por ejemplo, donde solo aceptamos como escalares a los reales, entonces una multiplicación como esta no va a tener sentido, ¿verdad? Porque este es un vector en Rn, o los elementos de acá, ¿verdad? Serían vectores de Rn, multiplicados por un escalar complejo, pues ya eso no va a ser un elemento de Rn. Entonces, es importante que los dos espacios vectoriales estén definidos sobre el mismo cuerpo de escalares, ¿verdad? ¿Qué más? Por lo menos para la definición, fíjense que eso es todo lo que se ocupa. Con esta notación uno está diciendo que T es una función, ¿verdad?, de B en W y que satisface estas dos propiedades. Aquí en el libro hacen bastantes ejemplos y pues creo que no es necesario volverlos a copiar, vamos a ir por encima de cómo están aquí. La definición pues la hacen, vamos a ver, creo que parece que dan ejemplos primero antes de... Aquí fíjense que hablan del hecho de que lo que interesa es preservar las sumas y los productos por escalares, ¿verdad? Y aquí está la definición, ¿verdad? B y W, espacios vectoriales reales. No es necesario realmente que sean reales, pueden ser complejos o de otro tipo. Lo que sí, como les digo, realmente la definición más general, ¿verdad?, sería que B y W sean espacios vectoriales con el mismo cuerpo de escalares, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser reales, ¿verdad? Fíjense acá, aquí hablan de algo sobre la notación y qué pasa. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de una función, nosotros estamos acostumbrados a ver esto, ¿verdad? T evaluada en B. Fíjense que acá, por razones que vamos a ver más adelante, T evaluada en B lo denotan como TB, como que fuera una multiplicación, T por B. Y de hecho, pues hay razones fuertes, ¿verdad? De hecho, si recuerdan desde su curso de pregrado, relacionado con álgebra lineal, es porque las transformaciones lineales para ciertos casos se pueden asociar con matrices, y entonces esto al final se transforma en una multiplicación de una matriz por un vector, y esa es la razón para denotarlo así. Es ventajoso, ¿verdad? Porque
uno se evita o se ahorra, ¿verdad? Estar escribiendo los paréntesis estos para decir T evaluada en B. Pero pues si uno no está acostumbrado, pues como que lo ve raro, ¿verdad? Si esta es una función y este es un vector, decir que T está evaluada en B, pues como que uno, ya por la enseñanza que uno tiene, uno lo quiere escribir así. Y fíjense si de hecho uno se quiere poner como rebelde, no, a mí me gusta más esta notación, pues no hay problema. Estos dos son equivalentes al final y no hay problema con escribirlo así. Y para muchas situaciones, fíjense que cuando, por ejemplo, estén estudiando, leyendo de aquí el libro, porque el libro aquí dice, no, nosotros no vamos a estar poniendo paréntesis, siempre vamos solo a poner así, TDB, así nomás, ¿verdad? Entonces, cuando estén estudiando, siempre piensen en eso, ¿verdad? Ah, aquí si le pusiera paréntesis, como que uno que interpreta mejor qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Esa es una recomendación. Aquí hablan un poco de eso, y aquí sí ya van en ejemplo, o con ejemplo. Fíjense, esta función, ¿verdad? Está definida en R2, y recuerden que cuando uno utiliza esa notación, ¿verdad? De T, que está definida acá, está valorada aquí, aquí nosotros automáticamente estamos diciendo que este es el dominio de la función, ¿verdad? Si recuerdan, en los cursos de álgebra, de hecho los problemas, o más bien si allá utilizaran esta notación, por ejemplo, que me dijeran, considera la función raíz cuadrada que está definida en los reales positivos, está valorada en los reales, ¿verdad? Y que es tal que a x le asigna la raíz cuadrada de x, ¿verdad? Entonces, si allá en los cursos de álgebra de entrada me hubieran presentado las cosas así, si recuerdan allá, a uno le decían, dígame cuál es el dominio de la función raíz cuadrada, y eso era como un ejercicio, ¿verdad? A trabajar ahí, ¿verdad? Y que uno tenía que comprender cómo se calculaba y todo. En esta notación no, en esta notación, si uno la va a utilizar, uno ya tiene que saber cuál es el dominio de la función con la que va a trabajar, porque lo que se pone aquí es el dominio de la función, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, allá, imagínense en álgebra, si a uno lo hubieran acostumbrado a hacer esto, ¿verdad? Entonces ese ejercicio no tendría chiste, ¿verdad? De calcule el dominio de la función, porque ya me dirían aquí, es este, ¿verdad? Ya lo encontré, es este de acá. No hay nada que hacer, ¿verdad? Así que cuando uno vea esto acá, esto significa que T es una función que puede ser evaluada en cualquier vector de R2, ¿verdad? Y no tiene chiste la pregunta cuál es el dominio de esta función, porque aquí me lo están diciendo ya. El dominio es R2, ¿verdad? Entonces el comentario ahí, más que todo porque allá pues a uno le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de la función? Aquí ya no hay necesidad, ¿verdad? En todo caso, pues podríamos verlo como que pues ya nos entrenaron en eso, ¿verdad? Entonces aquí ya no se preocupe tanto por eso. Con el rango sí, ¿verdad? El rango, acá el nombre formal, digamos, es codominio, dominio y codominio. Y el rango no necesariamente es R3, ¿verdad? El rango es un subconjunto de R3. En símbolos lo podríamos escribir así, ¿verdad? El rango de la función T. El rango, recuerden que hemos hablado de rango aquí de matrices, ¿verdad? Pero estoy hablando del rango de funciones, ¿verdad? El rango de la función T es un subconjunto de W, no necesariamente todo W, ¿no? Solo un subconjunto de W. O sea que, digamos que sí me dicen cuál es el dominio directamente, pero no cuál es el rango, solo que es un subconjunto del espacio vectorial que me pongan acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, ok, T es una función cuyo dominio es R2, cuyo rango es un subconjunto de R3. ¿Cuál? Pues no, ahí sí sería una pregunta válida, ¿verdad? Preguntarse cuáles son los vectores que forman el rango de R3, ¿verdad? Entonces, fíjense, está definida así. Toma un vector con componentes x, y, ¿verdad? En R2, y lo que le asocia es un vector de R3, que noten que esto es usual, está definido en términos de las componentes del vector que tenemos en R2, ¿verdad? Entonces, pues pónganse a pensar, habría infinidad de formas de definir una función así, ¿verdad? Aquí podría poner, por ejemplo, solo x, aquí solo y aquí dejarlo así como está. Y la pregunta en un ejercicio aquí es, dígame si esta función es una transformación lineal o no. ¿Qué significa? Verifíqueme si esa función satisface estas dos propiedades, ¿verdad?
que preserva las sumas y que preserva los productos por escalar. Entonces eso es lo que chequean aquí, ¿verdad? Entonces toman dos vectores, ¿verdad?, que están en el dominio de la función, o sea, dos parejas, ¿verdad?, ordenadas. Y la evalúan en una suma, ¿verdad? Donde noten que acá, otro detalle importante, fíjense que aquí realmente hay dos sumas involucradas. La suma de vectores que están en B, la suma de vectores que están en W. En general esas son distintas, ¿verdad? Porque ya hemos visto que pueden haber espacios vectoriales que funcionen de una manera extraña, ¿verdad? Y entonces, normalmente, si no me dicen nada, en R2, en R3, en Rn en general, en polinomios, en funciones, en matrices y todo ese tipo de objetos que es como conocido, si no me dicen nada, uno asume que son las sumas usuales, ¿verdad? Las operaciones usuales. Salvo que me digan lo contrario, ¿verdad? Este es el espacio vectorial con tales objetos donde la suma funciona de tal manera, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, si B tiene esa propiedad, entonces yo ya sé que esas sumas las voy a hacer así, ¿verdad? Y esta de acá, ¿verdad? Como estas son ya coordenadas acá, ¿verdad? Son elementos de acá. Entonces esta es la operación de suma que hay en W, ¿verdad? Usualmente con los espacios que se trabaja acá, como que no va a haber pérdida, ¿verdad? Si es una función, déjenme ver si aquí combinan, por ejemplo, R2 con polinomios o cosas así. R2 con R2, R2 con R2, D y H, cualquier par de espacios, R3 con R3, matrices con matrices, funciones con reales. Por ejemplo, aquí si combinan dos espacios diferentes, entonces cuando se haga la suma de funciones, como que no hay pérdida, que es la suma, como uno está acostumbrado a hacer la suma de funciones, ¿verdad? Y en las coordenadas, las segundas coordenadas de la función son reales, y entonces pues ahí va a ser la suma de reales, como que el contexto me dice cómo tengo que hacer las operaciones, ¿verdad? Nuevamente aquí tengo funciones por un lado, ¿verdad? Esta es suma de funciones, tengo reales por el otro lado, entonces esta es suma de números reales, ¿verdad? Así que noten que ese es un detalle importante ahí, dependiendo de cómo funciona el espacio, pues así se hacen las operaciones esas correspondientes, ¿no? Entonces estábamos acá y pues les decía, tomamos una suma de dos vectores que están en el dominio, se hace la suma, ¿verdad? Según como me indiquen, y si no, ¿verdad? Como se hacen usualmente. Ya esto entonces es otro vector en R2 al cual le puedo aplicar la definición, ¿verdad?, de la función. Entonces uno dice, ok, esta función está definida de tal manera que en la primera componente lo que va a hacer es sumar la primera componente del vector con la segunda componente del vector. Sume estas dos y eso es lo que va a ir aquí. Entonces fíjense, sumo estas dos y esto es lo que va a ir aquí, ¿verdad? X1 más X2 más Y1 más Y2, ¿verdad? La segunda componente reste la primera con la segunda, ¿verdad? Reste este, ¿verdad? Menos este, ¿verdad? Noten que ahí ya está puesto el signo a las dos componentes, ¿verdad? Y la tercera componente de la función va a ser 3 veces la segunda componente de acá, ¿verdad? Aquí la segunda componente es esta, entonces 3 veces esto, este de aquí, ¿verdad? 3 por Y1, 3 por Y2, ya está distribuido. ¿Qué es lo que se quiere ver? Lo que se quiere comprobar es que esto da lo mismo que individualmente evaluar la función en este vector y al resultado de eso sumarle, evaluar la función en este otro vector, ¿verdad? Aquí lo que hacen es como ver que se cumple que esto es igual a esto. Entonces fíjense, ¿por qué es igual? Aquí tengo x1 más y1, son estas dos de aquí, ¿verdad? Más dice x2 más y2, que son estas otras dos de acá, ¿verdad? Están como separando los vectores, ¿verdad? Así como hemos hecho otras veces para determinar bases, ¿verdad? De ciertos subespacios, hacíamos operaciones similares a esta que se está haciendo aquí. Pero hay veces que es más fácil de simplemente decir, ok, lo voy a dejar aquí, ¿verdad?, en este punto. Y como yo lo que quiero es comprobar una igualdad, ¿verdad?, una identidad, estoy aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular esto, lo voy a dejar a cierto punto, voy a calcular esto y voy a tratar de llevarlo al punto donde dejé la otra parte, ¿verdad? Eso es como normalmente se trabaja, ¿verdad? Entonces aquí, de hecho, sería de repente dejarlo aquí, ¿verdad? Y luego ir separado. Ok, voy a evaluar t en el primer vector, que es x1 y y1. Es esto de acá, ¿verdad? Por pura sustitución.
y voy a evaluar t en el segundo vector, en x2 y y2. Sustituyo aquí, ¿verdad? Sería x2 más y2, que es esto de aquí, x2 menos y2, ¿verdad? Y 3 veces y2, ¿verdad? Entonces, esto es evaluar la función en el primer vector, esto es evaluar la función en el segundo vector. Aquí, ¿qué es lo que quería verificar? Si esto más esto, ¿verdad? Es igual a lo que me quedó aquí. Entonces uno hace la suma y dice, ok, sumo esto más este, ¿es esto de aquí? Sí, entonces voy bien. Sumo este más este, x1 más x2, menos y1 más menos y2, ¿verdad? Sería menos y2. Sí, es igual. 3y1 más 3y2 es igual a esto que quedó aquí. Sí, sí es igual. Entonces es cierto que t evaluada en esta suma es lo mismo que hacerla por separado y sumar los resultados, ¿verdad? Que es esto que se hizo aquí. Hacerlo individualmente, tomar los resultados y sumarlos. Y verifico que me da lo mismo que me dio acá. Con eso entonces uno verifica que es cierto que esto es igual a esto de acá, ¿verdad? Algo parecido que uno ha hecho, algo parecido a esto, bueno, dependiendo de verdad de lo que hayan estudiado, en cursos de geometría es común que a uno le digan verifique tal identidad trigonométrica, ¿verdad? Entonces a veces venía uno, partía de un lado de la identidad y llegaba al otro lado, ¿verdad? O viceversa, o llevaba una hasta cierto punto, llevaba el otro lado hasta cierto punto y verificaba que eran el mismo punto, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar. Se puede utilizar cualquiera de esas estrategias, ¿verdad? Entonces aquí, en esto primero, así como lo escribieron aquí, básicamente hicieron la estrategia de tomar el lado izquierdo de la igualdad, t evaluada en la suma, ¿verdad? T evaluada en la suma, y llevarlo a esto de aquí, ¿verdad? Que es lo que se concluye acá, ¿no? Llevarlo a esto más esto, ¿no? Aunque no lo escribieron como una sola, o sí, aquí más bien, aquí lo escribieron como una sola igualdad, ¿no? Entonces aquí de repente faltaría poner aquí, esto es igual a t de x1 más t de x2y, ¿no? Y entonces ahí se verificó que es cierto que se preserva la suma, ¿verdad? Luego hacen, esta fíjense que es la forma que normalmente uno lo escribe, como parto de un lado, llego al otro lado, ¿verdad? Aquí están comprobando la segunda propiedad. Tomo un vector nuevamente en el dominio de la función, que es R2, ¿verdad? Y lo multiplico por un escalar, ¿verdad? Esto de aquí. Tomo un vector en el dominio, ¿verdad? Lo multiplico por un escalar. ¿A qué quiero llegar? A esto de aquí, ¿verdad? Que da lo mismo que sacar el escalar prácticamente, ¿verdad? Entre comillas, sacar, ¿verdad? Y evaluar la función solo en el vector B. Entonces, bueno, pero uno dice, ok, ¿cómo se multiplican los escalares en el espacio vectorial que es el dominio, en R2? Bueno, se distribuye prácticamente, ¿verdad? Alfa por X, alfa por Y. Se hace ese cálculo, ¿verdad? Luego se evalúa según la fórmula de la función, suma las dos componentes, alfa X más alfa Y, reste las dos componentes, alfa X menos alfa Y la segunda componente multiplíquela por 3, ¿no? Segunda componente multiplíquela por 3, ¿verdad? Entonces quiero ver que esto que quedó es igual a, si saco el escalar y solo evalúo en XY. Pero aquí fíjense que se observa, por ejemplo, que alfa en la primera componente se puede sacar como de factor común, ¿verdad? En la segunda componente también, y aquí ya está. Entonces, como les digo, similar a cálculos que hicimos antes para calcular base, ¿verdad? De espacio, como separando los vectores, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer, para esto, quito esto. De hecho, esto fíjese que es como que de la nueva actualización de Windows, pero ya voy a buscar cómo quitarlo porque aparece así como de la nada. Vamos a ver. Aquí. No lo veo. Si alguien ya sabe cómo me dice. Ok, entonces aquí el alfa se saca de factor común, de la primera, de la segunda, está en la tercera componente, entonces como que se puede sacar, ¿verdad? Y dejar lo que sobra adentro, x más y, x menos y aquí 3y, ¿verdad? Y uno observa que esto que quedó aquí precisamente es evaluar la función en xy, ¿verdad? X más y, x menos y, 3y, ¿verdad? Esto mismo de acá. O sea que es cierto que esto es t evaluado en xy. Por tanto, se verificó que t evaluada en el escalar por el vector es lo mismo que multiplicar el escalar por t evaluada en el vector. Entonces,
se verificaron las dos propiedades, ¿verdad?, de la definición, y entonces es cierto que se da esta igualdad, ¿verdad?, que estas dos igualdades, y por tanto entonces se concluye que esa función, ¿verdad?, es cierto que es una transformación lineal, ¿no? Entonces, hay algunos casos donde de repente, por ejemplo, en los ejercicios, puede ser que uno diga, ok, no, tal situación falló, entonces no es una transformación lineal. Por ejemplo, el ejemplo típico que se da como para aclarar, ¿verdad?, que las funciones lineales no son transformaciones lineales, son, por ejemplo, tomar una función lineal de la que estamos acostumbrados de R en R y decir, bueno, t de x es la función lineal 2x más 1, por ejemplo. Entonces, veamos si esta función satisface, ¿verdad?, que es transformación lineal. Bueno, tengo que ver entonces qué pasa si la evalúo en una suma, ¿verdad? Entonces uso la fórmula, en vez de x pongo x más y, ¿verdad?, más 1, ¿verdad?, de la fórmula. Esto pues en todo caso lo puedo distribuir, sería 2x más 2y, ¿verdad?, más 1. Y noten que 2x más 2y, o 2x más 1, perdón, sería t de x, ¿verdad? 2x más 1, estos dos, ¿verdad?, estos dos. Pero el 2y como queda ya asignada, ¿verdad? No tengo si hubiera otro 1 ahí, de repente sí podría decir, si hubiera otro 1, 2y más 1 sería t de y. Pero no hay, ¿verdad? No lo puedo meter ahí. Entonces vemos que es distinto que t de x que más t de y, ¿verdad? Por tanto, no se cumple una de las dos propiedades de la definición. Con eso ya es suficiente para decir esto no es transformación lineal, ¿verdad? Noten que como que más razón ahí para no decirles funciones lineales, ¿verdad? Porque entonces quizás uno esperaría que las funciones lineales que uno ya conoce, ¿verdad?, estas, todas fueran transformaciones lineales, pero no. Hay algunas que sí, ¿verdad? Las funciones lineales que son de la forma siempre de R en R, ¿verdad? Y que son tales que solo son un número, m dependiente, normalmente uno la escribe así, ¿verdad? Cuando solo son un número por x sin otro número por ahí, entonces estas sí son transformaciones lineales. ¿Por qué? Si le evalúo en una suma, entonces me queda m por x más y, distribuyo m por x más m por y m por x es t de x, m por y es t de y, ¿verdad? Entonces veo que es cierto, preserva la suma, ¿verdad? En este caso sí. Veo si se cumple la otra propiedad, multiplico por un escalar, evalúo, ¿verdad? Sería m por alfa por x, ¿verdad? Y entonces lo reescribimos solo para que quede como queremos. Como estos m y alfa son escalares, conmutan, ¿verdad? Puedo escribir al revés. Y m por x es t de x, ¿verdad? Entonces esto sería alfa por t de x, ¿verdad? Que es la segunda propiedad. Básicamente, como les digo, es ver que el escalar como que se puede sacar para acá, ¿verdad? Que noten que es lo que quedó aquí. Entonces esto sí es transformación lineal, ¿no? Entonces noten que de las funciones lineales que uno conoce, hay algunas que sí son transformaciones lineales, pero hay otras que no. De hecho, en álgebra lineal a este tipo de transformación se le llama transformaciones afines, se le suele llamar. Eso solo como dato ahí informativo, ¿no? Vamos a cerrar esto que está como apareciendo ahí. Veamos algún otro ejemplo, o más bien, ya con este ejemplo aquí que hicimos, se tiene una idea. Veamos los ejercicios, a ver qué. Aquí les recomiendo siempre que lean estos otros ejemplos, en particular estos de reflexiones son importantes. Solo viéndolo así rápido, porque aquí no se verifica que es transformación lineal, ¿verdad? Pero uno no lo podría verificar. Noten que a este tipo de transformación de R2 en R2 se le llama reflexión porque básicamente lo que hace es que toma un vector y lo refleja con respecto, en este caso, con respecto al eje Y, ¿verdad? Si a lo que se le cambiara el signo fuera a la segunda coordenada, entonces sería reflexión con respecto al eje X, ¿verdad? Si se les cambia a las dos, sería reflexión con respecto al origen, se les llama a veces a ese tipo de reflexión, ¿verdad? Aquí hacen una de matrices. Esta otra es importante también, transformaciones de rotación.
que pues lo que hacen básicamente es eso, ¿verdad? Toman un vector en R2, ¿verdad? Y lo rotan con respecto a un ángulo θ. Entonces ese tipo de transformación se puede, por cuestiones de geometría, la fórmula en general es, bueno, no la dan aquí, solo sería decir t de xy, la primera coordenada sería esta y la segunda coordenada sería esta de acá. Por razones de trigonometría, pues se puede verificar que eso lo que hace es que toma este vector y cuando se evalúa, me lo manda a este otro vector. Ya noten que aquí el vector se está denotando como x' y y', donde x' es esto de acá y y' es esta de acá. En otras palabras, t de xy es esto de aquí, ¿verdad? X' y y', donde x' y y' son estas de acá. Estos son ejemplos como que bien famosos, ahí vamos a ver que van a volver a aparecer más adelante, ¿verdad? La proyección ortogonal que vimos en el capítulo anterior resulta que también es una transformación lineal. Tiene sentido porque si recuerdan, esta estaba definida como una combinación lineal, ¿verdad? De vectores, entonces tiene sentido, ¿verdad? Que sí sea una transformación lineal. Proyecciones, este es como, aquí no sé si es como error gráfico o de libro. Aquí el vector en teoría debería estar dibujado como para acá y la proyección de ese vector al plano XY, ¿verdad? Que es como mandarlo aquí para abajo, eso también es una transformación lineal, ¿verdad? Y esta sería su fórmula de hecho, ¿verdad? La transpuesta funciona como transformación lineal. Aquí algunos ejemplos con funciones, pero no voy a ir a los ejercicios, ¿no? Que estos son similares al que vimos ahorita, ¿verdad? De R2 en R2, de R3 en R2, y bueno, hay de varios tipos distintos allá. Ahí, pero veamos algunos diferentes. Por ejemplo, este 20, que son matrices, fíjense. A ver, ejercicio 20. Lo que me dice es, tome la transformación de las matrices de n por n a las matrices de n por n. Y que lo que hace es que a una matriz A, ¿verdad? Le asigna A transpuesta por A, ¿verdad? A transpuesta por A. Para esto, fíjense que es importante recordar que la transpuesta de una matriz, ¿verdad? Lo que hacía es que tomaba las filas de la matriz, ¿verdad? Y cuando le hacía la transpuesta, las escribía como columna, ¿verdad? Básicamente es una forma rápida de describirla y que se satisfacía algunas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, la transpuesta de una suma se puede verificar que es la suma de las transpuestas, ¿verdad? A transpuesta más B transpuesta. Los escalares se pueden sacar, eso va a ser útil aquí, ¿verdad? La transpuesta de alfa por A, la va a ser alfa por la transpuesta de A. Hay otras propiedades, pero fíjense que estas son las que ocupamos. Noten que aquí básicamente estas dos propiedades lo que verificarían es que la función que a t de a, ¿verdad?, le asigna la transpuesta de a, es transformación lineal, ¿verdad? Con esas dos propiedades de la transpuesta se verificarían. En este caso no es exactamente eso, ¿verdad? Es la transpuesta de a multiplicada por a, ¿verdad? Entonces verifiquemos que cumple las dos propiedades de la definición de transformación lineal. Entonces evaluamos la función en una suma, ¿verdad? Entonces sería poner la suma aquí, ¿verdad? A más b. Creo que de repente sí vamos a ocupar la propiedad de multiplicación, pero vamos a ver. Evaluado aquí, ¿verdad? En vez de a ponemos a más b y lo ponemos aquí también. A más b. Entonces desarrollémoslo un poquito. Si vemos que podemos llegar a la suma por separado, bueno, si no, pues lo dejamos por ahí y trabajamos con la otra parte de la igualdad. Entonces, esto de acá, por esta propiedad, pues es la suma de transpuesta, ¿verdad? A transpuesta más B transpuesta. Esto pues solo lo copiamos, A más B. Y pues aquí distribuimos, ¿verdad? A transpuesta por A, ¿no? A transpuesta por B, ¿verdad? Y así. Déjenme quitar eso para no abarcar el espacio poco que tenemos aquí. A transpuesta por B. Luego B transpuesta por A, ¿no? B transpuesta por A. Y B transpuesta por B, ¿no? B transpuesta por B.
De hecho, déjenme ver si aquí lo que me dicen es verifique si es transformación lineal o si me preguntan si es transformación lineal. Determine si es lineal. O sea que podemos concluir que no, ¿verdad? Y de hecho parece que esta va a ser que no, porque fíjense que solo esto de aquí ya es T de A, ¿verdad? T evaluada en A es A transpuesta por A. Solo esto de aquí sería T evaluada en B. Entonces es mentira, ¿verdad? Que T evaluada en A más B es lo mismo que T de A más T de B, porque solo sería esto más esto, ¿verdad? Sobra esto de aquí, y por tanto entonces esta función no es transformación lineal, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué falla una condición? Y de hecho son dos condiciones, ¿verdad? Si uno observa que de repente la segunda propiedad va a fallar más rápido, pues entonces uno se va a la que uno cree que va a fallar, ¿verdad? Con una de las dos cosas que fallen ya va a ser suficiente para decir que no es transformación lineal. Veamos otro ejemplo, por ejemplo con polinomios. A ver, este 30. 30. Se toma polinomios de grado menor o igual que 2 a P4. De P2 a P4. Y T evaluada en el polinomio P de X. Voy a poner aquí, T evaluada en P de X. Dice ahí que es igual a P de X más X al cuadrado P de X, ¿no? P de X más X al cuadrado P de X. Quiero ver, bueno, si se dan otra vez las dos condiciones de la definición. Entonces veamos. Evaluémosla en una suma, ¿verdad? De hecho, déjenme ver la propiedad del escalar. Si uno cree que va a fallar, pues sale más rápido de verificar, pero creo que aquí sí va a funcionar. Entonces, vámonos con la de la suma. Entonces, evaluémosla en la suma de un polinomio P más otro polinomio, llamémosle Q, ¿verdad? Entonces, noten que en todos esos problemas, como los espacios vectoriales aquí son conocidos y no me dicen qué operaciones utilizar, entonces, pues una suma de polinomios, o en estos espacios la suma va a ser la suma usual de polinomios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le evalúo? Pues utilizo la fórmula. Evaluamos aquí, en vez de P, pues ponemos esta suma. Voy a poner paréntesis para que se note ahí bien. Y luego dice multiplique X al cuadrado por donde está evaluando, que es en esta suma, ¿verdad? P de X más Q de X, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues esto los podemos distribuir. Por ahora esto solo los vamos a copiar, ¿verdad? Voy a quitar los paréntesis, ya no los ocupamos. X al cuadrado P de X, ¿verdad? Y X al cuadrado Q de X distribuyendo, ¿verdad? X al cuadrado Q de X, ¿no? Bueno, entonces fíjense que observamos que P de X con X al cuadrado P de X es T evaluada en P de X, ¿verdad? Y por otro lado, Q de X y X al cuadrado Q de X sería T evaluada en Q de X, ¿verdad? Entonces esto es más T evaluada en Q de X, ¿verdad? Entonces sí satisface la propiedad de preservar la suma, ¿verdad? La función evaluada en una suma es lo mismo que la función evaluada en el primer término más la función evaluada en el segundo término, ¿verdad? Entonces sí lo cumple. La otra propiedad de los escalares, bueno, evalúo la función en un escalar multiplicado por el vector, ¿verdad? Utilizo la fórmula, sería alfa, ¿verdad? Por P de X más X al cuadrado. Noten que ese X al cuadrado está fijo ahí, ¿verdad? Aquí digamos que la variable de la función es P de X. Entonces voy a sustituir aquí y voy a sustituir acá, ¿verdad? La variable de la función no es X como estamos acostumbrados, ¿verdad? Que las funciones que nosotros estamos acostumbrados a ver son así, ¿verdad? Uno sustituye en vez de X, pues si voy a evaluar en 1, pongo aquí, en vez de X pongo 1, ¿verdad? Pero acá no, la variable de la función es P de X, entonces esto, por ejemplo, lo voy a sustituir en vez de P de X, el X al cuadrado lo copio, y esto ahora lo voy a sustituir
en vez de P de X, ¿verdad? Entonces, por alfa P de X. Entonces, observen, como este es un escalar, bueno, lo puedo mover para acá, incluso puedo sacar el alfa de factor común, ¿verdad? Y me va a quedar, pues, lo que quiero, ¿verdad? P de X más X al cuadrado P de X, que precisamente es la fórmula de la función, ¿verdad? P de X más X al cuadrado P de X. O sea que es cierto que esto es alfa por la función evaluada en P de X, y como les decía, básicamente esa propiedad trata como de ver si este alfa yo lo puedo sacar, ¿verdad?, de la función y ponerlo acá multiplicando, ¿no? Ok. ¿Tienen consultas hasta este punto, jóvenes? Bueno, yo digo jóvenes por costumbre, ¿verdad? Pero no se molesten ahí porque les diga jóvenes, ¿verdad? Luis Pérez. Una consulta, profesor, vamos a trabajar con los reales aquí en esto de transformaciones lineales. Fíjate que pareciera, porque así como está la definición en el libro, ahí decían en la definición, considere los espacios reales. Entonces, es probable que sí, todos estos ejemplos solo sean reales, ¿verdad? Y de hecho, déjame confirmar. A ver si aparece algún complejo por aquí. Aquí aquí sí, pero vamos a ver qué dice. Suponga. O sea que aquí hay algunos casos. Ya vamos a ver qué pasa con algunos casos de eso. Porque sí, realmente la definición se puede extender no solo a complejos, sino que a otros cuerpos de escalares también. En el 49 lo mandan a R o complejo, ¿van? Sí, ya vamos a ver cómo están esos casos. Solo déjenme ver si antes hacer algún ejemplo de estos de funciones. Pero sí, aparentemente, a pesar de que ahí en la definición dice, considere que los espacios vectoriales son reales, decía ahí, ¿verdad? En la definición. Aquí, sean B y W espacios vectoriales reales. Pero como les decía, realmente no es necesario eso en la definición de transformación lineal. Ok. Entonces déjenme, antes de ir a ver qué pasa con esos complejos ahí, déjenme ver algunos de estos relacionados con funciones. Qué sé yo, para recordar un poco de cálculo, veamos esto que tienen derivadas ahí. Dice, la función esta notación de C1 significa que son funciones continuas y que tienen por lo menos primera derivada, o sea que existe su primera derivada, ¿no? Eso significa que que se puede calcular, ¿verdad? Y la otra es que está definida en todos los valores, en este caso en el intervalo este de 0 a 1, ¿verdad? Eso significa esta notación. Las funciones continuas con primera derivada definida en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Recuerden que hay funciones que uno sí le puede calcular la derivada, ¿verdad? Por ejemplo, derivada qué sé yo, de la función 1 sobre x, ¿verdad? Bueno, la derivada menos 1 sobre x al cuadrado, pero no está definida en 0, ¿verdad? Entonces, esta no formaría parte de ese conjunto, ¿no? Ok, entonces, la transformación va de las funciones continuas y con primera derivada en el intervalo de 0 a 1 hacia los reales, ¿verdad? Recuerden que los reales se pueden ver como espacio vectorial con la suma usual y con la multiplicación usual, ¿no? La función, dice, lo que hace es que a una función de las que están aquí, lo que le asocia es su derivada y evaluada en un medio. Entonces t agarra una función, ¿verdad?, de las que están ahí, y dice derive la función, y el resultado, ¿verdad?, evalúela en x igual a un medio. Una notación más corta para esto es f', ¿verdad?, evaluada en un medio, para no escribir todo eso, ¿verdad? La derivada de la función evaluada en un medio. Entonces, verifiquemos a ver si es cierto eso. Bueno, evaluamos la función t, ¿verdad?, en una suma. Asumimos que las funciones f, ¿verdad?, y g son dos funciones que están ahí. Si uno quisiera ser bien formal, uno debería escribir, sean f y g, dos funciones que están aquí, ¿verdad? Entonces evaluamos, como para no, aquí es como que, por ejemplo,
profesor mío de los super estrictos me hubiera dicho, no, está malo porque ahí no dijiste que F y G son elementos de ese conjunto, ¿verdad? Pero bueno, como ahora yo soy profesor, ahora yo pongo las reglas, así que no soy tan quisquilloso. Pero, ojo, les advierto, puede ser que algún profesor que tengan más adelante sí, entonces pues hay que seguir las reglas de los profesores, ¿verdad? Fíjense, ¿qué sería esto? T de f de x más g de x. Bueno, la suma de funciones no me dicen, entonces se hace de la manera usual, ¿verdad? De hecho, fíjense que aquí ya lo estoy escribiendo como que estuviera haciendo la suma. Realmente, déjame pensar. Sí, la forma correcta de escribirlo sería así, ¿verdad? La suma de las funciones f y g se escribiría así, ¿verdad? La función f más g evaluada en x. Y la definición de esta suma lo que me dice es, agarra la función f, evalúela en el x, agarra la función g, ¿verdad? Evalúela en el x y sume los dos resultados, ¿verdad? Esa es la forma usual de definir la suma de funciones, ¿verdad? Y si se fijan, ya la estaba escribiendo así yo, ¿verdad? Al inicio. Estos son como detalles técnicos, como les digo, ahí dependiendo del profesor puede ser que sean bien importantes o no tanto, ¿verdad? Yo me enfoco más en la esencia, en ver si comprenden la esencia de los conceptos más que todos esos detalles que, eso sí, por ejemplo, cuando uno va a escribir su tesis, pues ahí sí tiene que ser súper detallado, aunque no sea como que el espíritu de uno, ¿verdad? Ok, utilizamos entonces la definición de la función y de hecho fíjense que para utilizarla, de hecho convenía, antes de hacer este paso aquí, fíjense, voy a utilizar algo que no es tan común acá, pero yo lo vi en el exterior, que ponían iguales así para abajo. No sé ustedes si habían visto, pero yo cuando lo vi bien raro, que decían, esto es igual y así para abajo el igual, ¿no? Esto realmente, utilizando la fórmula, la definición sería la derivada de la función donde estamos evaluando, que es f más g. La voy a escribir así para no utilizar esta notación larga. Evaluada en un medio, ¿no? Evaluada en un medio, ¿no? Y entonces, esto de aquí sería por las propiedades de la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? La función f' y evaluada en el valor correspondiente, ¿verdad? En un medio, y g' evaluada en un medio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, f' evaluada en un medio sería realmente la función t evaluada en f, ¿verdad? Que es precisamente lo que tenemos escrito acá. Entonces ahí donde les digo, voy a utilizar esa notación extraña de ponerlos iguales hacia arriba. Y g' evaluada en un medio sería esta función t evaluada en g, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener que arreglarlo un poquito, ¿verdad? Y esto sería g' evaluada en un medio sería t evaluado en g, ¿verdad? Entonces este es igual a este es igual a este, por tanto este es igual a todo esto de acá, ¿verdad? Y aquí de hecho lo estaba... lo único es que no le había puesto estos paréntesis aquí, ¿verdad? Pero no era conveniente así como lo estaba escribiendo, más que todo en términos de notación, ¿verdad? Yo no soy, como digo, tan formal como otros profesores, pero tampoco hay que ser, como decimos comúnmente, chambón, ¿verdad? Entonces, acá lo que se verifica es, bueno, tomo la función en una suma de dos funciones de las que están ahí, ¿verdad? Evalúo la función en la suma, ¿verdad? Que es tomar la derivada de donde se está evaluando, ¿verdad? Y por propiedades de la derivada, estas son cosas que uno en teoría recuerda de cálculo, ¿verdad? Puede ser que no, dependiendo de qué tanto cálculo hayan hecho después de haber llevado esas clases, ¿verdad? Y entonces la derivada de una suma, lo que hacía uno era agarraba la primera función, la derivaba y al resultado, ¿verdad?, le sumaba la derivada de la otra función. Entonces este primer término es la función evaluada en f, ¿verdad?, como teníamos aquí. Este segundo término sería la función t evaluada en vez de f en g, ¿verdad? Y entonces es cierto que t evaluada en una suma es lo mismo que hacerlo por separado, ¿verdad? En el caso de los escalares, t
evaluada en un escalar por una función, pues esto sería, ¿verdad? Nuevamente aquí fíjense que hay un detalle que es como técnico, que cuando uno escribe esto, esta realmente no, el nombre de la función es alfa por f, ¿verdad? Cuando escribo alfa por f evaluada en x, ya esto específicamente es la coordenada, como le decimos comúnmente, es la coordenada en y, ¿verdad? Correspondiente a evaluar en este valor de x, ¿verdad? Entonces aquí realmente se está escribiendo, abusando un poquito de la notación, ¿verdad? Realmente en el mismo libro lo hacen, ¿verdad? Porque aquí dicen t evaluada en f de x. Aquí está evaluando realmente en una coordenada en y, o sea, en un número real, ¿verdad? Entonces, técnicamente estaría mal escrito, ¿verdad? Debería estar escrito así, t de f, ¿verdad? Va a ser igual a f' evaluada en un medio. ¿Por qué? Porque el dominio de la función son las funciones continuas. Entonces, las coordenadas en x que agarra la función son funciones. Lo que pone aquí uno entonces es el nombre de la función, ¿verdad? Pero aquí, bueno, el mismo libro está usando la notación. Este libro no es el más formal, ¿verdad? Ya hemos visto que tiene varias cositas ahí, pero en contenido, el contenido que tiene es bueno, aunque tenga esos detallitos ahí. Así que acá realmente uno debería escribir solo t evaluada en alfa por f, pero bueno, vámonos así como está. Y entonces la función, cuando uno tiene una función de R en R, ¿verdad? Y la multiplica por un escalar, lo que hace es evalúa la función y después le multiplica el escalar, ¿verdad? Entonces aquí realmente como que no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya está escrito como para evaluarlo. Y entonces decimos, ok, lo que quiero es la derivada de la función esa, alfa por f, y evaluada en un medio, ¿verdad? Eso es lo que es el resultado de evaluar en la función t. Cuando uno derivaba, también era una propiedad de las derivadas, que si uno derivaba una función por un número, lo que hacía uno era que copiaba el número y derivaba la función, ¿verdad? Y si estaba evaluada en algún valor, pues evaluada en algún valor también. Y esto, pues, f' evaluada en un medio, pues precisamente es t evaluada en f. Y entonces noten que se cumplen las dos propiedades. Por tanto, esta función, ¿verdad? Que a una función de R en R le asigna su derivada evaluada en un medio, es una transformación lineal, ¿verdad? Lo raro aquí de repente es que esta función t, lo que toma como valores son funciones también, ¿verdad? O sea, podríamos decir que es como una especie de función de funciones, ¿verdad? Agarra como coordenadas en x funciones. Y de hecho, como les digo, nuevamente, si uno quiere ser bien formal, esto estaría como que mal escrito, ¿verdad? Porque f de x es un número, ¿verdad? Un número real, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en este punto no es necesario ser tan detallista en ese sentido, ¿verdad? Ok, ¿alguna consulta sobre este ejemplo? Solamente quería validar que hasta este punto no es posible calcular el rango, ¿verdad? De esta transformación. En este caso, pues uno se podría preguntar, ¿verdad? La pregunta aquí sería, ¿cuáles serían todas las funciones, ¿verdad? O cuáles serían todos los reales que son valores, ¿verdad? De derivadas de funciones evaluadas en un medio. Entonces, si te pones a pensar, hasta la pregunta está un poco rara de plantear, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es, bueno, ese rango, ¿verdad? Va a ser un conjunto de números reales. Podría asegurar yo que cualquier función de las que están aquí, más bien la pregunta sería, ¿podría asegurar yo que cualquier número real, para cualquier número real, existe una función aquí que cuando le calculo de su derivada y la evalúo en un medio, el resultado me da ese real? Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Si uno considera las funciones, por ejemplo, f de x igual a las funciones lineales, ¿verdad? Alfa por x, entonces ya sabemos que su derivada me va a dar solo alfa, ¿verdad? El número. Y entonces este alfa puede ser cualquier real, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos dando que para cualquier real que yo escoja, existe una función, la función lineal alfa por x, ¿verdad?
Y cuando le evalúo, me da como resultado ese número real. Y como es constante, no importa dónde le evalúe, ¿verdad? La derivada evaluada en un medio me va a dar alfa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el rango de esta función sería todo lo real. De las otras, por ejemplo, esta de acá, nos preguntaríamos, ¿será que como los polinomios aquí, el conjunto donde está el rango es polinomios de grado menor o igual que 4? ¿Será que para cualquier polinomio de grado 4 o menos existe un polinomio de grado 2 o menos que satisfagan esta igualdad? Bueno, si se fijan, aquí ya no está tan simple de ponerse a pensar. Acá me preguntaría, ¿será que para cualquier matriz cuadrada yo la puedo escribir así, como la transpuesta de una matriz por ella misma? Tampoco no está tan simple, ¿verdad? O sea, ¿será que se cumple la igualdad A transpuesta por A igual a B para cualquier matriz B cuadrada? Lo dudo, ¿verdad? No creo que eso siempre se pueda, pero no es fácil de comprobar tampoco. Bueno, en este caso, si es de R no hay problema, aquí no hay problema. Y el otro era el del libro, ¿verdad? El de las, por ejemplo, eran algo así como esta, ¿verdad? Entonces uno dice acá, ¿cuál será el rango de esta función? Ok, ¿será que cualquier vector en R2 yo lo puedo escribir así? Como algún real al cuadrado, la primera coordenada, otro real al cuadrado, la segunda coordenada. No, por ejemplo, los negativos no los puedo escribir así, ¿verdad? Entonces el rango de esto seguramente son los vectores que tienen coordenadas positivas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ese sería como el tipo de pregunta. Por suerte, fíjense, las transformaciones lineales para las cuales no es fácil dar el rango, de hecho son las que no son lineales. Para las transformaciones lineales, las que sí funcionan, que son lineales, hay algunos teoremitas que vamos a ver más adelante que de hecho están relacionadas con eso, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver que el rango de la transformación lineal en algunos casos coincide con aquello que vimos del capítulo 5, creo que era así, del rango de una matriz, ¿verdad? Va a haber una relación ahí, aunque por ahora no parezca, ¿verdad? Pero pues ahí me estoy adelantando. Tomémonos un receso, son las 7:12. Déjenme ver qué tanto es lo que quiero avanzar hoy. Esta sección, digamos que ya está, tiene la definición, algunos ejemplos. Pero les dije que quería ver algunos ejemplos de estos de acá, por lo menos uno. Lo que sigue, más rápido. Ok, esta sección creo que es un poquito larga, entonces, bueno, por lo menos alguna parte de ella vamos a avanzar. Volvamos a las 7:25, para tener un poquito más de 10 minutos. Nos vemos en un ratito, pues.
Ok, jóvenes, 7:25. Vamos a ver. Les dije que quería ver por lo menos que decían estos ejercicios sobre los casos complejos. A ver, sea B un espacio con producto interno y un vector fijo, suponga que T va de B en R o C, ¿verdad? Y está definido T, ¿verdad? Como T de B es B por 0. Demuestre que T es lineal. De hecho, aquí este debe ser producto interno de B con 0, porque aquí es el énfasis que se está haciendo que B es un espacio con producto interno. Fíjense que es directo esto, porque una de las propiedades que definía el producto interno era que era lineal en la primera componente, ¿verdad? O sea, si recuerdan, el producto interno satisfacía que U por B, ¿verdad? Por un vector W, pues se podía separar, ¿verdad? Como U por W más B por W, ¿verdad? Entonces esto sería la propiedad de preservar la suma, ¿verdad? Y por lo menos en la primera componente, los escalares, ¿verdad? Salían como tal, ¿verdad? Entonces sí es cierto que el producto interno es lineal en la primera componente, ¿verdad? Por lo menos. Perdón, si fuera en la segunda componente, ahí ya no, ¿verdad? Porque sí se preservan las sumas, pero no se preserva el producto por escalares, salvo que el espacio sea real, ¿verdad? Ahí sí, si el espacio es complejo, entonces recordemos que la segunda componente, los escalares salían con conjugado, y entonces ahí no se preservaría la propiedad esa de multiplicar por escalares. Entonces, más que todo va en esa línea. Pero bueno, aquí fíjense que por lo menos de estos ejemplos se pueden sacar, ¿verdad? De que sí se puede, ¿verdad? Que se pueden definir transformaciones lineales aun y cuando los espacios no sean reales, ¿verdad? Y bueno, para practicar les recomiendo a ver, tomar un par de ejercicios de estos, ¿verdad? Qué sé yo, se ven así como similares en complejidad de estos. 7, 11. A ver aquí más abajo, algunos de estos de matrices. 23, matrices diagonales. Algunos de estos de polinomios. Y 5. Uno de funciones. 33, parece el que hicimos ahorita. Y bueno, con eso es por lo menos para practicar la noción, ¿verdad? La definición realmente de espacio vectorial, y como de repente acostumbrarse un poco a como saber qué es lo que tengo que hacer realmente, tengo que verificar que tal igualdad se cumple, ¿verdad? Y pues ahí, como les digo, dependiendo de cada caso, diferentes estrategias para lograrlo, ¿verdad? Ok. En la siguiente sección ya habla un poco ya más de propiedades de transformaciones lineales. Y aquí fíjense que van a aparecer nuevamente el concepto de núcleo e imagen, ¿verdad? Allá en el caso de las matrices, esto era la imagen, pues sí, se llamó así, imagen de una matriz. Y el núcleo realmente va a ser equivalente a lo que ya le llamamos espacio nulo de la matriz. Pero bueno, ahí me estoy adelantando solo para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar más adelante. Aquí hay algunas demostraciones que si yo por lo menos así por encimita es bueno ver los cálculos. Por ejemplo, fíjense, me dicen, para cualquier transformación lineal, la imagen del cero del espacio vectorial B es el cero del espacio vectorial W. Siempre que evalúo una transformación lineal en cero, el resultado va a ser cero. Ya fíjense que ya si uno supiera eso con antelación, entonces automáticamente podríamos decir, con razón esta no es transformación lineal, porque si le evalúo en cero me da 1, no es el cero de aquí, ¿verdad? Entonces ya automáticamente no va a ser transformación lineal. En esta sí, ¿verdad? Evalúo en cero, cero, ¿verdad? Esto no era transformación lineal, pero si le evaluamos en cero, sí funciona. O sea que no es un sí, solo sí, ¿verdad? Si es transformación lineal evaluada en cero, entonces evaluada en cero me va a dar cero.
pero no quiere decir que cualquier función evaluada en cero me dé cero, automáticamente va a ser transformación lineal. Este sería un ejemplo, ¿verdad? Si pongo aquí la matriz de ceros, su transpuesta es cero, la misma, ¿verdad? Y aquí cero, cero por cero, cero, ¿verdad? Y esto me va a dar cero, pero no necesariamente. O bueno, aquí tenemos que esta no es una transformación lineal. Fíjense la demostración, incluso como que un poco tonta. T evaluado en 0 es lo mismo que T evaluado en 0 más 0. Como T es transformación lineal, esta suma la puedo separar. T de 0 más T de 0. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo una igualdad donde tengo T de 0 aquí a la izquierda, tengo T de 0 aquí en la derecha. Yo puedo pasar 1 a restar. Entonces, noten, si paso 1 a restar, me va a quedar T de 0 igual a 0, que era lo que quería demostrar. Acá, aquí comprueban que el hecho de que se preserven las sumas también implica que se preservan las restas. Esto tiene mucho que ver, que tiene el micrófono abierto, César parece que, o no sé si iba a preguntar algo, César. El hecho de que se preserven las sumas implica que se preserven las restas. Esa es una consecuencia directa de que cualquier resta yo la puedo escribir como suma. U menos B es lo mismo que U más menos B, ¿verdad? Y pues ahí se hacen los cálculos. Y esta es una generalización de combinar las dos propiedades. Si se preservan las sumas y se preservan los productos por escalares, entonces se van a preservar las combinaciones lineales. ¿Por qué? Bueno, si se preserva la suma para dos vectores, ¿verdad?, que es la primera propiedad, entonces noten que eso automáticamente me dice que se va a preservar para cualquier cantidad finita de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 3, U más B más W, entonces lo que hago es que los asocio, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer porque es una de las propiedades que define el espacio vectorial. Entonces yo esto lo puedo asociar así. Asocio U con B, dejo aparte W y aplico esto, ¿verdad? Veo este como un solo vector, entonces le aplico U más B, ¿verdad?, más de W, ¿verdad? Y luego le aplico otra vez a esto, ¿verdad? Entonces básicamente al final viene siendo como decir, la suma se preserva independientemente de la cantidad de términos que yo considere, siempre y cuando sea finita, ¿verdad? Si es una serie, pues ahí sí ya no necesariamente. Y si le ponemos escalares por ahí, pues también, ¿verdad? Si aquí le pongo un alfa, aquí un beta y aquí un gamma, entonces por aquí van a ir, ¿verdad? Y bueno, no lo voy a poner, pero como se pueden imaginar, se ponen por ahí y después al final aquí se sacan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice en resumen esta propiedad, ¿verdad? Y de hecho, el objetivo de esas dos propiedades que definen las transformaciones lineales era que esto ocurriera, porque noten que esto del lado izquierdo es como la forma usual que tiene una ecuación lineal, ¿verdad? Una combinación lineal igual a algo, ¿verdad? A algún vector en el otro lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, ahí uno ve, ¿verdad?, que todo tiene relación al final con la cuestión de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Ok, ya esto es un poquito más complicado tampoco el razonamiento, y lo que dice es que si uno tiene dos transformaciones lineales, se lo voy a decir como en palabras, ¿verdad?, para los cuales coincidan sus imágenes, ¿verdad?, en los vectores de alguna base, entonces eso al final va a implicar que las transformaciones tienen que ser las mismas, ¿verdad? O sea, supuestamente tengo dos transformaciones, T1, T2, tengo una base, ¿verdad? Si resulta que la primera transformación es igual a la segunda transformación en todos los vectores de la base, pues entonces eso va a implicar que al final las dos transformaciones son iguales. Fíjense que la única razón por la que me gustaría solo medio ver la demostración es para recordar qué significa que dos funciones sean iguales. Una es que tengan el mismo dominio, ¿verdad? Para que dos funciones sean exactamente iguales, tienen que tener el mismo dominio. Por ejemplo, si uno considera una recta, ¿verdad?, horizontal, ¿verdad?, y por aparte considera la misma recta, pero con un agujero en alguna parte, ¿verdad?,
Entonces ya automáticamente eso hace que las dos, ¿verdad? A pesar de que este sea el mismo valor, esta esté en 1 aquí, ¿verdad? Esta esté en 1 acá. Son casi iguales, pero no son como funciones. Si esta le llamo F, ¿verdad? Si esta le llamo G, como funciones son distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el mismo, diferente dominio, ¿verdad? Esta tendría un valor en el cual no está definido. Y no solo eso, ¿verdad? Aparte de tener el mismo dominio, tienen que ser iguales en todos los valores en los que se evalúen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta, digamos que sí, el dominio es igual, o sea, está definida, pero toma un valor por acá arriba, digamos 2, ¿verdad? Entonces igual sigue siendo distintas, aunque son casi iguales, ¿verdad? Son distintas porque esta es evaluada, digamos, aquí en 1, ¿verdad? Esta es 1 y esta sería 2. Entonces son distintas porque existe un valor para el cual su coordenada en y, digámosle, correspondiente, es distinta a la de la otra función. Pero fíjense que hay dos componentes para verificar que dos funciones sean iguales, ¿verdad? Que tengan el mismo dominio y que todas sus coordenadas en y, o segundas coordenadas, o imágenes, ¿verdad? De repente es el mejor nombre, coincida, ¿verdad? Entonces eso es lo que se verifica aquí, fíjense, al final. Se asume que T1 y T2 son dos transformaciones, ¿verdad? En general distintas. Y entonces fíjense, como ves, una base significa que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, ¿verdad? Definición de base. Por el teorema que vimos hace poquito, las combinaciones lineales se preservan, ¿verdad? O sea, se sacan los escalares y se separan las sumas, ¿verdad? Aquí fíjense que le están poniendo como nombre particular que T1, evaluado en un vector B sub i de los que están aquí, le llaman W sub i, ¿verdad? Y lo mismo para T sub 2. Entonces, T1 evaluado en B1 sería W1 según como lo escribieron aquí, ¿verdad? T1 evaluado en B2, W2. Y lo mismo para T2, se hace lo mismo con T2. Y bueno, entonces al final se llegan a que evaluadas en el vector B, la imagen es el mismo resultado, ¿verdad? Entonces las dos funciones son iguales. Tienen el mismo dominio porque pues ambas están evaluadas en el espacio vectorial o definidas en el espacio vectorial B, ¿verdad? Entonces como funciones son la misma. En esencia este teorema dice, si usted conoce en qué valores está evaluada una transformación lineal para los vectores de una base, entonces usted automáticamente conoce cuál es la fórmula de la transformación lineal. Por ejemplo, si uno sabe, digamos que tenemos una transformación lineal de R2, qué sé yo, en R2, ¿no? Y lo único que sé es que T evaluada en el vector 1, 0 de la base canónica es el vector 1, 1, por ejemplo, de R2. Y que T evaluada en el otro vector de la base canónica, 0, 1. De hecho, fíjense que en esta notación no es necesario poner los paréntesis como puse aquí. Es abuso de notación, pero bueno, es como que la regla. Digamos que esto es, qué sé yo, cualquier cosa, 2, 2. Entonces, fíjense, ese teorema lo que me dice es, como yo ya sé en qué valores está definida esta transformación en una base del espacio, entonces esto me va a definir la transformación. ¿Por qué? Porque si yo tomo un vector cualquiera, x, y, ¿verdad? En el espacio vectorial, yo ya sé que tomé la base canónica, ¿verdad? Pero en general sabemos que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. En este caso en particular es la base más simple, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer así. Así, ¿verdad? Y entonces, como es transformación lineal, se preservan las combinaciones lineales, salen los escalares, ¿verdad? Se separan las sumas, sale el escalar, queda T igual a 0, 1, y estos son los que yo tengo aquí arriba, ¿verdad? Entonces me quedaría X por 1, 1, acá, ¿verdad? Y Y por 2, 2. Y si hago la suma, bueno, las multiplicaciones y las sumas, ya tengo la fórmula de la transformación lineal, ¿verdad? X por 1, X, 2 por Y, 2Y, ¿verdad? Sería aquí más 2Y, y lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, contener cuánto vale la transformación lineal en los vectores de una base, no necesariamente tiene que ser la canónica. Lo que pasa, si no es la canónica, pues entonces no es tan rápido de decir cuáles son estos escalares, ¿verdad? Hay que ir a hacer
resolver un sistema, ¿verdad? Para encontrar cómo escribir esos escalares, o cuáles serían esos escalares. Pero teniendo eso, pues ya se puede decir, la transformación lineal prácticamente está determinada por cómo se comporta en los vectores de una base del espacio vectorial en el que se está trabajando, ¿verdad? Eso es en esencia lo que dice ese teorema. Déjenme recordar cuál es la esencia de este. No, de hecho, fíjense que este es el que dice lo que les estaba diciendo ahorita. El otro lo que decía es, si yo tengo dos transformaciones, o sea, tengo otra, ¿verdad? Supuestamente otra, digámosle, esta le llamé T, y supuestamente tengo otra que evaluada también en los vectores de la base me da los mismos resultados. Ya esta, digamos que este 1, ¿verdad? Y bueno, todo ahí T1. Y tengo otra T2 que evaluada en los vectores de la misma base me da los mismos resultados. Entonces no, realmente con esta podríamos repetir esto mismo y la fórmula me va a dar lo mismo. O sea que al final las dos van a ser iguales, ¿verdad? Eso era lo que decía ese primer teorema. Y este teorema 723 me dice que si yo conozco cómo funciona la transformación en los vectores de una base del espacio, entonces ya sé cómo calcular la fórmula de la transformación. No es nada complicado la demostración, por eso estas demostraciones no las estoy tomando así muy detalladamente, ¿verdad? Pero siempre les recomiendo que las lean, ¿verdad? Y así me van a creer, la verdad es que es cierto, no tiene algún argumento loco como a veces sí pasa en algunas, ¿verdad? Aquí, fíjense, y hasta aquí con estos conceptos vamos a terminar hoy. Fíjense, acá se define el núcleo de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal. ¿Qué es el núcleo? Fíjense, es el conjunto de vectores que están en el dominio de la transformación, para los cuales su imagen me da el vector 0. ¿Verdad? El conjunto de vectores en el dominio para los cuales su imagen es igual a 0. Si se ponen a pensar de lo que uno sabe de funciones, estos vendrían siendo los que normalmente le llamamos interceptos, y si fueran funciones de R en R, pues sería interceptos con el eje Y, ¿verdad? Si fueran de R en R. Vendría siendo lo equivalente, solo que pues ya B y W no necesariamente son R, ¿verdad? Y la imagen es lo que normalmente le llamamos rango, ¿verdad? El conjunto de vectores que están en el codominio, tal es que existe un vector en el dominio para el cual ese vector que está aquí es una imagen, ¿verdad? Resulta que estos dos conjuntos siempre son subespacios. B, noten que el núcleo, ¿verdad?, está formado por vectores de B, entonces este va a ser, ya vamos a ver que es cierto, ¿verdad?, que son subespacios. Entonces va a ser un subespacio de B, ¿verdad? Y la imagen siempre va a ser un subespacio de W porque está formada por vectores de W. Creo que aquí sí, eso es lo primero que comprueban, que de verdad son subespacios. Entonces, no es complicado tampoco, pero creo que conviene verlo. El núcleo ese es subespacio, ¿verdad?, del dominio de la función. Entonces tenemos T, ¿verdad?, que va de B en W. Queremos ver que el núcleo es subespacio. Es corto, entonces yo creo que aquí podemos poner la T. La imagen de T también es un subespacio, pero de el codominio, ¿no? Recuerden que los nombres son dominio, codominio, ¿verdad? El rango realmente es lo que estamos llamando aquí imagen, ¿verdad?, de la función. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Recuerden que para comprobar que algo era subespacio, tenía aquel criterio corto, ¿verdad?, donde solo tenía que comprobar dos cosas: que se preserva la suma, ¿verdad?, y, o sea, que la suma es cerrada, más bien sería la palabra, la frase, y que la multiplicación por escalares también. O sea, si yo tomo dos vectores que están aquí, ¿verdad?, yo quiero ver que la suma también tiene que estar ahí, ¿verdad? Eso es lo que quiero ver, ¿verdad? Entonces aquí no sé si eso es cierto todavía. Entonces, ¿cómo verifico? Bueno, utilizo la definición. El hecho de que X y Y estén aquí, ¿qué significa? Bueno, utilizo la definición, que su imagen es el vector 0, ¿verdad? Esto significa que T de X, fíjense, ya voy a utilizar la notación esa que no usa paréntesis, perdón.
y t de y, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo verifico que x más y está aquí? Quiero ver cuál es la imagen de x más y. Ahí sí conviene ponerle paréntesis para que no se vea extraño, ¿verdad? De x más y ahí sin nada se miraría bien raro. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Como esta es una transformación lineal, entonces se preservan las sumas. Esto es t de x más t de y, ¿no? Pero t de x es 0 y t de y también. Entonces esto es 0 más 0, o sea 0. Entonces es cierto que la suma tiene como imagen 0 y por tanto está en el núcleo también de la transformación, ¿no? Entonces repetimos lo mismo con la multiplicación por escalares, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, como es transformación lineal, el escalar puede salir. Dejo el t de x ahí, pero como t de x es 0, porque x está en el núcleo, entonces esto sería alfa por 0, ¿verdad? O sea, 0. ¿Qué significa? Que es cierto que el vector alfa por x también está en el núcleo, ¿verdad? Por tanto, es cerrado con respecto a las sumas, es cerrado con respecto a productos por escalares, ¿no? En el otro caso, pues nuevamente tomamos dos vectores que están aquí en la imagen, que significa, según la definición, que existen, ¿verdad? Preimágenes serían los términos de funciones para ellos, ¿verdad? Los voy a llamar, fíjense, para que estén relacionados con esto, x', ¿verdad? Y y'. No tienen nada que ver con derivadas, solo es un nombre, ¿no? Entonces existen estos, ¿verdad? Que están en el dominio de la función, en B, tales que son preimágenes de cada uno de estos, o sea que x es igual, voy a ponerlo más acá, tales que x es igual a t de x', ¿verdad? O sea, x' es preimagen de x, ¿verdad? Y ¿verdad? Es igual a t de y', ¿verdad? Y' es preimagen de y. Recuerden que la terminología ahí es, por si no la recuerdan, y es imagen de y' y viceversa, y' es preimagen de y, ¿verdad? X es imagen de x', x' es preimagen de x, ¿no? Esas cosas a uno desde las primeras clases lo dan, pero como uno no lo utiliza mucho, ¿verdad? Es normal que los confunda uno o que ni los recuerde para empezar, ¿verdad? Pero bueno, ese es parte del objetivo de este curso, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Nuevamente, como quiero ver que este es un subespacio, quiero ver que es cerrado con respecto a la suma y con respecto a los productos por escalares. Entonces, fíjense qué pasa. Esto anterior implica que x más y va a ser igual a t de x' más t de y', ¿verdad? Como t es transformación lineal, esto es t de x' más y'. ¿Qué significa? Que el vector x' más y', que es un elemento de B, ¿verdad? Es preimagen de x más y. Y por tanto, x más y también está en la imagen. ¿Por qué? Porque tiene una preimagen, ¿verdad? Ese es prácticamente en palabras el requisito, ¿verdad? Y quiero decir cuál es la preimagen de alfa por x también, pero notemos que alfa por x, utilizando esto, ¿verdad? Sería lo mismo que t de x', o esto implica que, ¿verdad? Alfa es un escalar, entonces lo puedo mover aquí, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces, lo pasaría como 1 sobre alfa, ¿verdad? No, en el otro lado. X sería igual a 1 sobre alfa por t de x'. Pero t es transformación lineal, entonces este, que es otro escalar, ¿verdad? Fíjense que acá, para este tipo de prueba, por eso me quedé, hice una pausa ahí. Para este tipo de prueba uno debe decir, consideremos un alfa distinto de 0. Si fuera 0, este vector sería 0. Y nosotros ya sabíamos de un teoremita anterior que t de 0 es igual a 0. O sea que si el vector fuera 0, yo no ocupo buscar una preimagen, ya sé que va a ser 0, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, para alfa distintos de 0, considere esto. Y lo que pasa es que al comentar esto, uno dice, ok, esta división es válida, ¿verdad? Si fuera 0, habría problemas, ¿verdad? Y si alfa fuera 0, de todas maneras, este vector sería 0 y ya no tengo que irle a buscar
una preimagen, ¿verdad? Detallitos ahí técnicos que uno tiene que ir aprendiendo. Ok, entonces les decía, como esta es transformación lineal, este es un escalar, lo puedo meter ahí, ¿verdad? Entonces este sería t de 1 sobre alfa por x'. Por tanto, el vector alfa por x tiene como preimagen a 1 sobre alfa por x'. Y eso es lo que se ocupa para estar en la imagen, ¿verdad? Tener una preimagen, ¿verdad? Así que vemos que es cierto, ¿verdad? Noten que aquí, como normalmente pasa en clases de matemáticas, se van reciclando los conceptos, ¿verdad? En el sentido que los volvemos a reutilizar, ¿verdad? No pasa que ya pasó lo de espacios vectoriales, me olvido de todo eso. No, ¿verdad? De hecho, yo estuve tentado a decirles, no, vamos a empezar en el capítulo 6 directamente. Pero sospeché ahí que había muchas cosas que probablemente no iban a recordar y que iba a ser mucha carga, creo yo, decirles, si no lo recuerdan, así como les dije con esto del inicio, de los primeros capítulos, ¿verdad? Si no lo recuerdan, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso empecé mejor ahí en el capítulo 5. Así que bueno, estos dos son dos subespacios, ¿verdad? Y ya vamos a ver que tienen un papel importante en la teoría esta relacionada con transformaciones lineales. Y vamos a terminar viendo algún ejemplo. Por cierto, antes de irnos a los ejemplos, como son subespacios, tienen una dimensión y no por casualidad a la dimensión del núcleo se le va a llamar nulidad y a la dimensión de la imagen se le va a llamar rango. Y la misma notación que teníamos anteriormente. Fíjense, como les digo, no es casualidad. Más adelante vamos a ir a ver por qué. Todavía no estamos listos para decir por qué, ¿no? A menos que recuerden, ¿verdad? De antes que lo hayan visto. Fíjense, aquí en este tipo de problemas, el problema típico que me piden, ok, dada la transformación lineal, aquí sí ya me dicen, ¿verdad? Estas son transformaciones lineales, entonces no es parte del problema verificarlo, que era lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Aquí ya me aseguran que son, salvo que haya un error de grado o algo, ¿verdad? Entonces calcúlele su núcleo, su imagen, su rango, su nulidad, y si se ponen a pensar, esto se parece, ¿verdad? Algo que habíamos hablado ya sobre matrices, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, hagamos solo un par. Qué sé yo, por ejemplo, este 4, para un caso en el ambiente conocido de Rn. T de XY, dice. Ahí en el libro normalmente los vectores los escriben como columnas, ¿no? XY es igual a menos 4Y y Y. Menos 4Y y Y. Entonces, fíjense, no me piden verificar que es transformación lineal, asumimos ya que es, ¿verdad? Y entonces vamos a ver los otros conceptos. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo de T. Bueno, aplicamos la definición. Es el conjunto de vectores en el dominio. Entonces, como son vectores en R2, y bueno, ya que aquí los estamos denotando como columnas, pues hagámoslo así también. Son los XY que están en R2, que es el dominio, ¿verdad? Tal es que la imagen de ese vector, que es esto de aquí, ¿no? Menos 4y, y, es igual al vector de ceros. ¿Okay? Entonces yo me pregunto, ¿para qué valores de y ocurre eso? Bueno, fíjense, tiene que ser que menos 4y sea igual a 0 y que y sea igual a 0. O sea que este conjunto se puede describir de forma más rápida como los vectores en R2, ¿verdad? Que tienen la forma cualquier valor de x, ¿verdad? Y 0 en y, ¿verdad? Y esta sería como que la descripción más simple del conjunto. ¿Por qué? Porque esta igualdad implica, ¿verdad? Que y tiene que ser igual a 0 aquí abajo y arriba también, ¿verdad? Entonces, al final implica que y tiene que ser igual a 0. Entonces son los vectores en R2 que tienen esta forma, que su coordenada en y es igual a 0. Entonces uno dice, ok, este es un subespacio de R2. ¿Cuál es su dimensión para decir cuál es la nulidad, ¿verdad? De T? Bueno, entonces yo ocupo una base, ¿verdad? Para este vector, pero noten que lo podemos escribir como x por 1,0. O sea que este espacio está generado por este vector, 1,0, es un escalar arbitrario, ¿verdad? Está generado por un vector, tiene dimensión 1, o sea que el núcleo es 1, ¿verdad? La imagen, imagen de T.
Ok, por definición, son los vectores en el rango de la función, que también es R2, perdón, en el codominio de la función, ¿verdad? X, Y. De hecho, fíjense que sí sería correcto decir rango, pero bueno, en general es mejor decir dominio o codominio. Son los X, Y en R2 también, ¿verdad? Codominio de la función, tales que existe una preimagen. Entonces vamos a ponerle así. Utilizando la notación que usé hace poco, tales que existe un X', Y'. Es bueno como para recordar, X' está asociado con X, Y' está asociado con Y, ¿verdad? En R2, ¿verdad? Y tal que en esta notación no es conveniente, los dos puntos se utilizan como tal que, también la pleca, ¿verdad? Tal que, cuando uno ya lo usó una vez, no lo vuelve a utilizar como tal que otra vez, aunque uno quiera decir tal que, sino que solo separa con comas las condiciones. Entonces sería los X', Y' en R2, tales que X', Y', ¿verdad? Es imagen, ¿verdad? De no, al revés lo estoy escribiendo, tales que XY es imagen para, o el X', Y' son imágenes, preimágenes, perdón, para el XY que tomé al inicio, ¿verdad? Se me cuesta escribir aquí. X'. Ok, entonces, ¿qué estoy buscando? Los vectores XY en R2, tales que para esos vectores existe una preimagen, ¿verdad? En R2, que en el dominio, ¿verdad? Bajo la función esta t que tenemos, ¿verdad? Entonces, básicamente, fíjense, para verlo así como más operativamente, lo que toma uno aquí es esta ecuación. Lo que toma uno aquí es esta ecuación, ¿verdad? Lo demás es como formalidad, ¿verdad? De escribir matemáticamente de forma correcta, ¿no? Pero bueno, aquí estamos practicando todavía. Este es un nuevo conjunto, entonces es bueno escribir cuál es su definición, ¿verdad? Para recordarlo. Entonces, si tomamos esta ecuación, lo que tenemos es que XY va a ser igual a T de X', Y', que lo puedo sacar de aquí, ¿verdad? Entonces, noten que lo que básicamente se utiliza para evaluar es la segunda coordenada, ¿verdad? O sea, aquí Y', sería entonces menos 4Y', y esa prima, y Y', ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que Y sea igual a Y' y que X sea igual a menos 4Y', ¿verdad? Pero, déjenme ver. Sí, no, de hecho no hay nada más que decir porque estamos buscando cuáles son los XY en R2 que satisfacen esta condición. ¿Cuáles son? Estos, los que tienen esta forma, ¿verdad? O sea, si lo queremos poner así de forma más compacta, son los vectores que tienen esa forma, ¿verdad? Menos 4Y', y Y', incluso podríamos decir para cualquier Y', ¿verdad? Real. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la dimensión de este subespacio para decir cuál es el rango de la transformación? Bueno, lo que veo es, busco una base, ¿verdad? Podemos repetir esto mismo que hice aquí, ¿verdad? Dejo el Y' aparte, me va a quedar un vector ahí, menos 4, 1, y eso sería un generador, ¿verdad? Y entonces el rango es 1, ¿verdad? Noten aquí también ya va ocurriendo que aquí fíjense que lo que va a pasar es que va a tener que ver mucho el hecho de que el dominio de esta función es R2, su dimensión es 2, y vemos que la suma de la nulidad, ¿verdad? Con el rango, 1 más 1 es 2. Ahí vamos a ver más adelante que vamos a obtener un teorema, ¿verdad? Que precisamente me va a decir eso, de forma similar a como pasaba con las matrices. Fíjense, acá nuevamente estamos reciclando el concepto, ¿verdad? De cómo decir cuál es la dimensión de un espacio. Bueno, ocupa una base, ¿verdad? En este tipo de espacio era una cuestión de separar los vectores así como de manera que sean combinaciones lineales, ¿verdad? En este caso, como solo son un vector, ¿verdad? Entonces, una combinación lineal solo es un escalar por el vector, ¿verdad? Así que no es tan enredado. Bueno, para terminar, déjenme tomar uno de estos de funciones, que creo que son los casos que a veces se complican un poco más acá. Veamos ese 12. Con este nos vamos. Voy a hacer un poco rápido porque ya estamos al tiempo, ¿verdad? Dice,
recuerden, esto significa funciones continuas, en este caso que tienen hasta segunda derivada, ¿verdad? Y aquí se utiliza eso. Solo voy a tomar la fórmula. T de f es igual a la segunda derivada de f. Okay. Aunque fíjense que para la definición de núcleo e imagen sí se ocupa, entonces lo voy a poner. Una era las funciones continuas con segunda derivada, un intervalo de 0, 1, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y el codominio continuas con intervalo de 0, 1. Entonces, ¿cuál va a ser el núcleo de la transformación? Ok, según la definición, son los vectores que están en el dominio. O sea, en este caso van a ser funciones que están aquí, ¿verdad? Funciones que tienen al menos segunda derivada en el intervalo de 0 a 1 y tales que su imagen bajo esta transformación, t de f, ya voy a poner cuánto vale t de f, la segunda derivada de f, es igual a 0. Ok, entonces utilizamos un poco como para describir mejor el conjunto, un poco de lo que sabemos de cálculo. ¿Cuáles son las funciones cuya derivada es 0? Vamos a pensar si integráramos aquí, ¿verdad? A ambos lados. Serían la integral de la segunda derivada, así diciéndolo no muy formalmente, pues sería la primera derivada, ¿verdad? Y la integral de 0, realmente, de manera general, ¿verdad? Sería cualquier constante. Cualquier constante, cuando la derivo, me da 0, ¿verdad? Bueno, aquí no tenía que volver a poner la integral. O sea, la integral de una segunda derivada es la primera derivada porque cuando derivo la primera derivada me da la segunda, ¿verdad? Cuando derivo una constante me da 0. Y si vuelvo a repetir eso, ¿verdad? Vuelvo a integrar aquí, entonces me queda la integral de la primera derivada, va a ser la función original, ¿verdad? En general sería más una constante, pero la vamos a poner aquí. La integral de una constante por x, ¿verdad? Más otra constante, pongámosle c, ¿verdad? Entonces nuestro conjunto está formado por estas funciones, porque estas son las funciones que cuando lo derivo dos veces, que era lo que decía originalmente el conjunto, ¿verdad? Esto lo agregué yo ahí. Las funciones cuya segunda derivada es 0. Bueno, estas funciones son las que su segunda derivada es 0. Y podemos verificar, ¿verdad? Derivo una vez, me queda acá, vuelvo a derivar, me queda 0, ¿verdad? Entonces el conjunto está formado por estas funciones. Entonces, nuevamente lo quiero escribir como combinación lineal. El problema es que para este tipo de problemas nosotros no conocemos hasta ahora, si se ponen a pensar, una base para este espacio, ¿verdad? No es que no existe, pero bueno, la conocemos. Entonces para este tipo de problemas no tenemos los suficientes argumentos para decir cuál sería la dimensión, aunque fíjense que en este caso, como son polinomios, uno de repente podría utilizar ese hecho, pero aún así no es conveniente porque no tenemos una buena base sobre eso. Entonces, para espacios estos de funciones relacionados con funciones, la parte esa de responder a cuál es la dimensión de un espacio ahí, ¿verdad? En general no tenemos suficiente, como les digo, para responder porque la mayoría de esos espacios tienen dimensión infinita. Entonces, en este caso no, porque este tipo de funciones son bien particulares, ¿verdad? Incluso uno podría decir, este tipo de funciones están generadas por la función x y la función 1, ¿verdad? Porque esto precisamente es una combinación lineal de estas dos funciones, ¿verdad? Y decir, entonces esto va a tener dimensión 2, ¿verdad? Porque este conjunto es linealmente independiente, genera el espacio y entonces esto va a ser dimensión 2. Se los voy a dar ahí como información, pero a este punto realmente no esperaría que pudieran hacer ese tipo de argumento, ¿no? Más que todo nos hemos centrado en decir, la dimensión de tal espacio de dimensión finita es tal, ¿verdad? Y en esos casos sí esperaría que me digan, ¿verdad? Si son polinomios o matrices o Rn o Cn, pues ahí sí. Y bueno, terminando entonces, la imagen de T, por definición, son los vectores que están en el codominio, ¿no? O sea, son funciones continuas. Fíjense que acá no es tan conveniente utilizar el mismo símbolo. Aquí utilicé F, voy a ponerle G. Las G que están en el codominio, las continuas de 0 a 1, tales que tienen una preimagen aquí, ¿verdad? O sea, tales que existe una F, ¿verdad?
Y aquí sí conviene ponerla con el mismo nombre porque la voy a tomar acá, ¿verdad? Tal es que existe una función en el dominio, tal que, ¿verdad? La función evaluada en esta me da G, ¿no? G es igual a T evaluada en F, ¿no? Y de hecho aquí ya voy a poner directamente lo que vale T evaluada en F, que es la segunda derivada de F, ¿no? Segunda derivada de F. Fíjense que aquí está un poco más general la cosa, porque aquí pues si uno integra, entonces lo único que podría decir uno es la integral en el lado derecho pues es la primera derivada, la integral aquí en el lado izquierdo va a ser pues lo que sea g, ¿verdad? La integral de g más alguna constante, ¿verdad? Y si vuelvo a integrar, ¿verdad? Aquí me va a quedar f, ¿verdad? Y aquí integro otra vez, entonces me va a quedar una doble integral ahí, ¿verdad? Más la integral de una constante, sería la constante por x, y de aquí, como hay un proceso de integración también, sale otra constante por ahí, ¿no? Pero noten que esto ya no está muy bonito de escribir, ¿verdad? Estaríamos diciendo que son funciones que tienen que satisfacer, que sean una función que tiene doble integral, ¿verdad? Que puedo integrarlo una vez y el resultado lo puedo integrar otra vez, ¿verdad? Y más una función, ¿verdad? Que dependa de una función lineal, ¿verdad? Así como la que calculamos aquí. De cierta forma lo podríamos describir como una función que es doble integrable, ¿verdad? Más una función lineal, ¿verdad? Porque cuando yo derivo esto dos veces, lo que me va a quedar es la función g, ¿verdad? Al derivar una vez, esto es 0, aquí solo me va a quedar c, aquí me va a quedar una integral, ¿verdad? Al derivar otra vez, la derivada de esto se va a hacer 0 y la integral se va a cancelar, entre comillas, con la derivada, ¿verdad? Entonces noten acá, por ejemplo, aquí podríamos decir cuál será la dimensión de esto. Bueno, este tipo de funciones no tenemos suficiente información para decir, la dimensión del espacio de funciones que se puede integrar dos veces es tal, ¿verdad? Lo que sí, solo como para que tengan en mente, ¿verdad? Lo más seguro es que la dimensión de este espacio, o para que lo tengan ahí como para investigar, ¿verdad? Por qué o qué, va a ser lo más seguro infinito, ¿verdad? Como que me atrevo a decir que va a ser infinito. O sea que va a ser un espacio de dimensión infinita, ¿verdad? ¿Por qué? Pues eso es lo que no tenemos suficiente como para explicarlo bien. Ok, no sé si tienen, ya me pasé, ¿verdad? 7 minutos, no mucho. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí a la próxima convocatoria. En este caso, como les dije, yo lo que espero es para la prueba del siguiente lunes es completar este capítulo. No es tan largo como, por ejemplo, el capítulo 5, entonces de repente con una reunión más lo termino, ¿no? Voy a analizar bien qué tan profundos son los teoremas que hay aquí. Si no, pues utilizamos los 2 días que nos quedan esta semana. Ok, nos veremos entonces. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.